Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir en directo hoy, sábado 4 de junio, el episodio número 5, que también es el primer episodio especial en el mes de sensibilización del TDAH, así como estamos previos a la conmemoración de un día muy especial, el Día del Maestro. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus dudas y preocupaciones a través de consejos y sugerencias. Cada semana salimos al aire con un episodio, todos los sábados a las 10 de la mañana. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días a todos, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora. Cuando los padres de familia se comunican conmigo para poder acompañarlos en este proceso de resolver dudas y consultas y también acompañar a sus hijos con el TDA y TDAH para sesiones personalizadas, siempre en las reuniones les pido venir con el diagnóstico, porque el diagnóstico nos da mucha información relevante, información puntual, para poder saber de qué manera vamos a plantear las sesiones y el camino. Sin embargo, cuando a los papás les hago la pregunta, ¿sabes si el diagnóstico de tu hijo es TDA? Ellos me contestan, Carla, ¿qué es el TDA? ¿Mi hijo no tiene TDAH? ¿Qué es entonces lo que me dice el diagnóstico? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el TDA y el TDAH? Bienvenidos entonces, porque el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar sobre las diferencias y las similitudes que existe entre el TDA y el TDAH. ¿Crees que la hiperactividad es la única diferencia entre un TDA y un TDAH? Pues no. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver consultas que vienen muy a menudo conmigo sobre este tema, sobre las diferencias y las similitudes entre un TDA y un TDAH. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una pequeña pastillita que también comparto mucho con mis alumnos semanalmente para poder aumentar en ellos su motivación. Y hay una frase que me encanta muchísimo, que es la de Winston Churchill, que nos dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. A veces los TDA y los TDAH solemos cometer errores una y otra vez, porque estamos en un gran proceso de aprendizaje, siendo niño, siendo joven, siendo adulto. En cambio, cuando nosotros esos pequeños tropiezos los vamos llevando con alegría, los vamos superando con esta motivación y este entusiasmo, que tal vez no lo encontramos dentro de nosotros, sino en las personas que nos rodean, esto nos va a ayudar muchísimo a levantar nuestra autoestima y a decir que sí se puede, que podemos ir para adelante. Por eso es sumamente importante, cuando nosotros trabajamos con nuestros hijos en casa, en el acompañamiento, saber si realmente el diagnóstico que tenemos hacia ellos es un TDA o es un TDAH. Entonces me gustaría muchísimo resolver este tema, porque durante la semana habíamos planteado qué tipo de preguntas o de consultas que quisieras resolver con nosotros, y este tema salió mucho a reducir. Entonces quiero contarte un poquito qué es el trastorno de atención en general. Así que conversé con el neurólogo Andrés Cánovas y él lo define como una patología que se produce desde la infancia, cuyo problema remarcado es el de la comprensión y la comunicación intercerebral. Antes del año de 1994 se diagnosticaba el TDA de manera literal, el trastorno por déficit de atención, pero hoy en día tenemos al TDA dentro del TDAH. ¿Por qué? Porque en el DSM-5 nosotros podemos encontrar que el TDAH tiene 3 variantes, y una de estas variantes justamente es el predominantemente inatento, y ese inatento es nuestro TDA. Y es ahí donde solemos trabajar un poco en esta confusión de la terminología. Si bien es cierto, tu hijo es TDAH, pero es del tipo predominantemente inatento. Entonces,
vamos a tratar de agrupar un poco la información para poder hablar de una manera más organizada y ordenada acerca de esta diferencia entre el TDA y TDAH. Empecemos un poquito con las semejanzas y también te invito a que mientras nos vas escuchando el día de hoy, también nos vayas compartiendo dudas, vayas compartiendo consultas, vayas escribiéndonos por chat que nosotros vamos a estar leyéndolos y vamos a estar compartiendo contigo las respuestas que puedan ayudarte, acompañarte en este proceso. Entonces vamos a ver un poquito sobre las semejanzas. Independientemente de sus siglas, ambos tienen un origen neurológico, porque como lo había mencionado hace unos minutos, se inicia en la infancia. Tanto el niño como el joven y como el adulto muestran dificultades atencionales y también dificultades para seguir rutinas y para seguir hábitos. Entonces, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad desde diferentes perspectivas es obvia su relevancia, porque justamente las funciones ejecutivas que están trastocadas en ambos están relacionadas con las rutinas, están relacionadas con los hábitos. ¿Y cuáles son por lo general? La planificación, la organización, la gestión del tiempo, la atención, la inhibición de las interferencias, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Y también lo acompaña la supervisión, la reflexión, la supervisión de las tareas. Ambos muestran dificultades en el ambiente familiar. Ambos muestran dificultades en el ambiente social y ambos muestran dificultades en nuestro ambiente personal, con nosotros mismos. En la escuela, en la infancia, en la adolescencia, está también acompañada por problemas de conducta y también muchos problemas emocionales. En ambos, el tratamiento puede ser multimodal, es decir, podemos tomar la decisión de acompañar estas mejoras en las diferencias de rutinas y hábitos con la medicación y también con el acompañamiento terapéutico, o en este caso el acompañamiento del coaching que nosotros brindamos. Entonces, este trabajo multimodal también es interesante, que se pueden ver en ambos. Lo que pasa es que las sesiones se van a dar de maneras diferentes, enfocadas diferentes. ¿Por qué? Por las diferencias que vamos a hablar en unos momentos. Para ambos, el diagnóstico debe ser lo más temprano posible para poder actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos también a observar a nivel neurológico es la producción de dopamina. Los neuropediatras, los neurólogos, los que trabajamos, neuroeducadores, sabemos que la dopamina es un neurotransmisor fundamental y en el caso del colegio es fundamental para la motivación, para el trabajo. Entonces, ¿qué suele pasar con los chicos con TDA, con o sin hiperactividad? La dopamina, este neurotransmisor que juega este papel fundamental en la regulación de la conducta, en los procesos de aprendizaje, en esta sensación de placer, de motivación, de recompensa, se produce en pocas cantidades. Por ejemplo, cuando a nuestros hijos les dejan tareas de largo plazo, pues entonces nuestros hijos empiezan a trabajar con cierto grado de motivación, porque la dopamina, que está sintetizada en cantidades regulares, se empieza a liberar de a poquitos. Entonces nuestros hijos van avanzando de una manera motivada a trabajar. Sin embargo, los chicos con TDA, con TDAH, con o sin hiperactividad, esta dopamina es tan poquita que en algunos momentos se libera y en otros no. Entonces, esta motivación que se puede sostener para desarrollar diferentes retos o actividades no se da. Entonces, en estas tareas largas es importante acompañarlos en el proceso, y ya me adelanté con una de las lindas conclusiones que podemos ir sacando de toda esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Es importante también tener en cuenta la corteza cerebral.
nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, a medida que van desarrollando, que van justamente evolucionando en etapas, vemos que la corteza cerebral se va desarrollando, pero en este caso la corteza frontal, prefrontal y temporal se desarrolla de una manera más lenta, y estas son las zonas importantes para la memoria y la conducta. Por eso es que nuestros hijos con TDAH, con o sin hiperactividad, presentan una evolución menor. Entonces ellos van a actuar pues no a la edad esperada, sino un poquito menos. Entonces dentro del diagnóstico tú también puedes observar que el neurólogo te va a comentar que su edad cronológica no coincide con su edad de conducta, está un poquito más atrasada, y por eso es que les comentaba que en ambos casos hay muchas dificultades en lo social, en la comunicación con sus compañeros, en las expectativas en estas relaciones sociales, igual en lo familiar. Las expectativas que los padres tenemos hacia nuestros hijos con TDA o con TDAH tienen que ir también siendo trabajadas, porque no va al ritmo esperado. Entonces, estos puntitos son súper interesantes de tener en cuenta, porque si algo sucede cuando empezamos las sesiones y lo primero que hacemos es hablar con los padres, es que los padres no son muy conscientes de lo que es un TDAH, de lo que es ser un TDA, y entonces para poder ayudar a nuestros hijos es importante que nosotros también empecemos a educarnos, y por eso este mes de sensibilización es sumamente importante, porque nosotros tenemos que darle a conocer a los padres quiénes son sus hijos. ¿Para qué? Para que esas expectativas que se vayan dando año a año en lo personal, en lo académico, en lo profesional, pues puedan ir bajando un poquito la valla. ¿Para qué? Para evitar la frustración, para evitar aquellos tipos de dificultades que puedan haber en casa. Entonces, estas semejanzas nos van a ayudar muchísimo para darnos cuenta que con o sin TDAH sí hay puntos importantes de coincidencia que debemos tomar en cuenta. Escríbenos, estamos listos para hablar acerca de las diferencias, pero si tú tienes alguna duda o consulta y quieras irnos dando a conocer durante nuestra conversación, bienvenidos. Estamos en el mes de la sensibilización del TDAH y es un gusto para mí poder presentarte el tema del día de hoy, que son las diferencias entre ser TDA y ser TDAH. Vamos a hablar un poquito sobre las diferencias a nivel neurológico. Vamos a ver con el TDA. Con el TDA hay muchos problemas de concentración debido al bajo nivel de dopamina. Entonces, las personas con TDA, justamente la baja de dopamina también van a manifestar dificultades en mantener su ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que tienen dificultades con la diferencia entre el día y la noche. Las personas con TDAH se quedan a menudo toda la noche delante de la televisión o quedarse mucho tiempo en la cama pensando. Entonces son personas que también cuando se levantan por las mañanas, su preferencia también es a estar quietos, a estar tranquilos. Los chicos con TDA pueden pasar con chicos que simplemente están muy relajados, que no quieren hacer nada, que quieren hacer las cosas en el momento que los quiere hacer. Son chicos que les cuesta muchísimo controlar sus emociones. Por eso es que tienen muchos problemas con el ritmo circadiano, con el día y la noche, porque no son capaces de controlar estas emociones y entran a un nivel muy grande de angustia. Entonces, también es importante señalar, y esto lo estuve leyendo el día de ayer en un artículo, que los diagnósticos del caso con TDA se dan más en mujeres que en hombres. En cambio, los TDAH, los diagnósticos se dan más en hombres que en mujeres. Y las personas con TDAH, y me incluyo porque yo estoy diagnosticada con TDAH,
es que tenemos el trastorno del sueño. Es una parte muy importante para nosotros saber y comprender que nuestro trastorno del sueño como TDAH, debido justamente a la hiperactividad, hace que nos acostemos tarde, que tengamos mucha información en el cerebro, que constantemente estemos también pensando en situaciones emocionales que nos ha pasado una y otra y otra y otra vez, y esa situación se queda en nuestra cabeza y nos evita poder avanzar. Entonces, si bien los niveles de dopamina son bastante bajos en TDA o en TDAH, la respuesta que hay ante ellos de un TDA es sumamente diferente a la de un TDAH. Entonces, ya empezamos por ahí la primera diferencia. Sofía nos saluda, buenos días Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Entonces, vamos viendo la primera diferencia relacionada con el ritmo circadiano, relacionada con el trastorno del sueño para los TDAH, el ritmo circadiano, las emociones, el nivel de angustia para nuestros TDA. Vamos a hablar de otro punto sumamente importante y ahora en tiempo de pandemia y cuarentena se da mucho más, que es el estrés. El estrés es un factor que debemos de controlar muchísimo en casa. Seas TDA o seas TDAH, el estrés genera en las personas y en realidad en todas el cortisol. Y hemos hablado en varias oportunidades sobre el cortisol, que es un compuesto que inhibe, que trastoca, es decir, que no permite que las funciones ejecutivas se vayan trabajando de una manera regular. Lo que hace el cortisol justamente es minimizar todo el potencial de las funciones ejecutivas. Entonces, si de por sí un TDA o un TDAH ya tienen las funciones ejecutivas trastocadas, como lo hemos mencionado, el estrés puede generar que estas funciones ejecutivas estén aún más jugándonos en contra. Entonces, la falta de atención y de concentración de un TDA se puede ver sumamente agravada con el cortisol, con el estrés. Entonces, es importante que si tú tienes en casa con un hijo, un adolescente, un joven con TDA, necesitamos ir trabajando con él la baja en los niveles de angustia. Priscila, ¿cómo estás? Adelante, tienes una consulta para nosotros mientras yo voy continuando hablando sobre las diferencias. Entonces es súper importante que también nos puedas ir haciendo tu consulta. Entonces, es importantísimo que los TDA tengan un nivel de angustia y de estrés bastante controlado. Si ya de por sí el ritmo circadiano les está jugando en contra y no les permite descansar, no les permite dormir, no les permite poder estar enfocados, que vamos a hablar en un momento sobre ello, entonces el generar más cortisol en ellos puede no ayudarlos para cumplir con las tareas, para cumplir con sus responsabilidades, para mantener una buena evolución ahora con el aprendizaje virtual, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Entonces, el estrés no ayuda a que nuestros chicos con TDA tengan una visión clara de lo que hay que hacer, tengan una capacidad de reflexionar sobre lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno tiene que controlar sus impulsos, tú tienes que reflexionar, tienes que pensar, tienes que parar y pensar qué estamos haciendo. Si nosotros a un TDA, que es difícil controlar sus impulsos, le aumentamos niveles de cortisol, pues entonces vamos a tener un chico desbordado en emociones. Entonces es muy importante trabajar con este tema. El estrés y el TDA son combinaciones que no se pueden dar. En el caso del estrés y el TDAH, entonces aquí lo que tenemos, ya que estamos hablando de la impulsividad, no estamos hablando justamente de la inatención, entonces el cortisol lo que hace es, al bloquear las funciones ejecutivas, tenemos chicos con unas respuestas muy bruscas. Tenemos con chicos que pueden tirar la puerta, chicos que pueden decir algo de lo que después se van a arrepentir, chicos que simplemente sus emociones las maximizan y las llevan a una potencia tal que la relación de comunicación de padre e hijo se va viendo cada vez más desgastada. Entonces los TDAH, la hiperactividad, hace que las reacciones sean súper bruscas, sean súper hirientes, la palabra sea un arma realmente dolorosa en el corazón para los padres, para los amigos, porque un TDAH no tiene filtro. Entonces, si ya de por sí
sí, dice lo primero que se le ocurre. Entonces, al tener este cortisol y a no tener esta capacidad de reflexión, entonces simplemente puede la relación con los amigos, con la familia, con sus pares, verse muy desgastada. Vamos a hablar entonces de diferencias muy marcadas también entre el TDA y el TDAH, con algunas palabras importantes que seguramente tanto en la terapia como los neurólogos te lo van a mencionar, pero nosotros lo vamos a trabajar aquí despacio para que tú lo puedas comprender y entender. Priscila nos comenta: mi hijo tiene 11 años, él es TDAH y dado que no podemos salir es súper inquieto, lo pongo a hacer actividades y no hay manera, y obvio llega a un nivel agresivo. Priscila, te comento que lo que estás haciendo con relación a las actividades es súper bueno, justamente nuestros chicos con TDAH. Si tu hijo no está medicado y en este momento no está llevando ningún tipo de acompañamiento o terapia, entonces lo que tiene que hacer la familia es justamente acompañarlo en actividades que lo mantengan al ritmo, que ayúdalo a gastar esa energía que va a ir desarrollando. Por eso es que está muy bien el ponerlo a hacer actividades diversas. Ahora, me dices que llega a un nivel agresivo. Sí, lo que tenemos que trabajar mucho en casa son estrategias para poder bajar los niveles de frustración. Entonces, si tú me estás comentando sobre un nivel agresivo relacionado con una frustración, recuerdo que la semana pasada dimos un consejo del 10-3-1. Si, por ejemplo, la agresión se da porque quieres que pare una actividad para poder comenzar otra, entonces lo que tienes que hacer es anticipar que la actividad ya va a terminar. Entonces, esa estrategia del 10-3-1, pasarle la voz 10 minutos antes, luego 3 minutos antes y luego 1 minuto antes que acabe la actividad, es fundamental, es una estrategia de oro que yo te comento que la uso mucho en la clase con mis alumnos también, porque en las clases virtuales tenemos nuestros alumnos con TDAH. Entonces, cuando también vas a terminar una actividad que puede ser muy bonita, que ellos están súper entretenidos, pero sabes que hay que terminarla porque ya se termina la clase, también trabajo con ellos, no el 10-3-1, trabajo el 3-3-1 y me ayuda muchísimo porque ya los anticipo para que estén tranquilos, para que sus niveles de frustración, justamente esa agresividad no se dé, porque ellos te van a dar a conocer esta situación de que quieren continuar haciendo lo que quieren hacer y que no quieren cambiar a otra cosa, ¿no? Él toma tratamiento, perfecto, entonces lo que hay que hacer aquí con él es continuar el trabajo multimodal. En este caso, ya está con la medicación, ahora tú eres el otro 50% que nos va a ayudar a trabajar en ese proceso. Entonces, las estrategias que tú tengas como mamá para poder orientarlo en casa con el bajar las revoluciones, el bajar el nivel de frustración, algo súper importante también es los hábitos. Si él sabe, si él tiene un cronograma semanal de lo que tiene que hacer cada hora, cada 45 minutos o cada hora y media, eso también ayuda muchísimo a que la agresividad baje, porque como te comento, la anticipación es una de las mejores estrategias para bajar los niveles de angustia y de frustración en nuestros hijos. Si ellos tienen claro que hay una actividad en el siguiente momento, entonces ya no se van a frustrar tanto. Sí les puede molestar tal vez que la siguiente actividad no sea tan divertida como la que están haciendo, pero ya esa agresividad va a bajar porque saben de que ya es un acuerdo dado en casa. Si tu hijo tiene 11 años, entonces ya es un chico con el que podrías intentar trabajar en aspectos de reflexión para que juntos puedan llegar a acuerdos de qué actividades hacer, qué días hacerlos y qué otras responsabilidades también hay en casa. Vamos a ver entonces, enfocarnos un poco en las diferencias muy puntuales entre un TDA y un TDAH. Entonces, si tu hijo está diagnosticado con TDA, escucha los siguientes puntos con atención. Primero, la atención focalizada. En los TDA hablamos que hay una dificultad en la atención focalizada. ¿Y esto qué quiere decir? La atención focalizada es que ellos no tienen la capacidad de poder discernir entre lo que es relevante y lo que no es relevante. Ellos simplemente se van. Esa es la atención, la falta de atención focalizada. Ellos se van, ellos
se quedan inmersos en su propio mundo. Ellos simplemente están mirando algo, están viendo algo, están haciendo algo y se van a otro mundo. Entonces, un ejemplo claro de falta de atención focalizada es cuando tú le pides que busque algo. Si tú le pides que busque algo muy puntual y lo que él está buscando se encuentra rodeado de una serie de elementos diversos, se va a perder, porque esta falta de atención focalizada no le va a permitir buscar y encontrar fácilmente lo que está buscando. Otro punto, por ejemplo, en los más pequeños, cuando tienen que buscar un cuadrado alrededor de muchas figuras geométricas y figuras geométricas diversas, se pierden. Y así tú le pongas el modelo del cuadradito que estás buscando, de la forma, del tamaño, del color, del peso, del volumen, no lo va a encontrar, porque esta falta de atención focalizada frente a tantos elementos que hay alrededor de ese elemento que tú estás queriendo que busque, se le va a hacer muy difícil. Otro punto interesante donde vemos también la falta de atención focalizada, cuando los chicos tienen que dar un examen. Cuando el examen, la respuesta del examen tiene muchas alternativas, se pierden. O cuando la pregunta que ellos tienen que leer es muy larga, se pierden, porque no se dan cuenta qué palabras, qué verbos, qué sustantivos, qué palabras son las que ellos necesitan encontrar para poder comprender. Cuando ellos tienen que leer un texto, se pierden. La atención focalizada que tienen, la atención focalizada más bien que no tienen, no les permite trabajar de una manera adecuada. Cuando ellos tienen que ver un video, se pierden. Si el video es demasiado largo y no es un video acompañado con imágenes que tal vez lo ayuda a comprender de qué es lo que están hablando, también se pierden. Entonces, la atención focalizada significa que ellos no pueden ser capaces de discernir entre lo relevante y lo no relevante. Ese es el TDA. En cambio, con el TDAH, atención, la dificultad no radica en la atención focalizada, sino en la atención sostenida. Un chico con TDA está frente a la computadora recibiendo su clase virtual y se va. Entonces, cuando tú tienes un hijo TDA que en este momento está en la escuela o en etapa universitaria, ojo, atención, si estás en casa, ve pasando por su habitación, fíjate en qué está. Él puede estar sentado frente a la computadora y tú piensas que porque está mirando el monitor, el chico está atendiendo la clase y tal vez ni siquiera lo está escuchando. Él se puede pasar 15, 20, 25 minutos frente al ordenador y no te dice nada porque se fue. Esa es la falta de atención focalizada. En cambio, en un TDAH, la dificultad radica en la atención sostenida. Mira qué diferencia entre las palabras. En el TDAH es la atención sostenida. ¿Qué quiere decir? Que no es capaz de sostener un tiempo prudencial con un objetivo planteado. ¿Y por qué no lo logra? Porque se va automáticamente hacia otro enfoque, se va hacia otro lado. Carla pasó la mosca y sus ojos se movieron de un lado a otro. Esa es la falta de atención sostenida. ¿Por qué? Porque él va a sostener su atención hacia lo que él considera relevante. Y tal vez lo académico en ese momento no es relevante. Tal vez a él le llamó la atención el sonido del panadero que estuvo justo pasando por su ventana mientras que hacía la clase. Entonces simplemente sus oídos atendieron el sonido de la trompetita del panadero y se pararon y se fueron a la ventana y se olvidaron de la clase virtual. O simplemente están cerca al celular, entra un mensaje por WhatsApp y la mirada cambia del monitor al celular. Esa es la atención, la falta de atención sostenida. Entonces es importantísimo. Nuestros chicos con TDAH te dicen déficit de atención
no. Ellos, los TDAH, sí atienden. Lo que pasa es que atienden lo que ellos quieren atender. Sí tienen atención sostenida, pero hacia lo que ellos van a considerar relevante. Entonces, cuando hablamos de falta de atención sostenida, es porque no lo sostienen hacia las responsabilidades que hay que cumplir en ese momento. Entonces, Melissa, buenos días, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder estar contigo. Verónica nos comenta, mi hijo tiene TDAH y definitivamente se identifica. Por eso es importante el tema de hoy, para que tú puedas ver la diferencia entre un TDA y un TDAH. Entonces, el TDAH se nos va porque su enfoque se fue hacia otro lado, sus 5 sentidos se van hacia otro estímulo. En cambio, el TDA no. El TDA puede sostener la mirada y tú puedes pensar que es un chico que está atendiendo tu clase, pero mentalmente se nos fue, se nos va. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy grande en lo que es atención focalizada y atención sostenida. Entonces, Verónica nos dice, pero si está en el PlayStation, ¿tiene la atención total? Por supuesto, y fue nuestro primer podcast sobre los videojuegos. ¿Por qué mi hijo sí sostiene la atención en los videojuegos? Porque les da mucho placer y mucha recompensa estar en clase virtual. Si es una clase que no le gusta, si es una clase que le aburre, si el profesor es aburridísimo, si no tiene sistema de enseñanza, pues simplemente cualquier cosa externa que se mueva, que pase por ahí, va a ser mucho más relevante para él. En los videojuegos hay tantas imágenes, tanta estimulación, hay tanto nivel de recompensa y además hay tanto reto que todo eso lo engancha. Entonces tu hijo tiene que poner toda su atención para poder pasar de nivel, para obtener diversas recompensas, para ganarse las moneditas, para que pueda tener más muñequitos de Fortnite. Es decir, él tiene que poner todo de su parte para trabajar en ello. Por eso te comento, cuando hablan los TDAH, que es déficit de atención, no necesariamente es que ellos no tienen la atención sostenida. Sí la tienen, pero hacia lo que ellos realmente quieren. Lo que pasa es que lo que ellos quieren no necesariamente coincide con lo que es importante para ellos en ese momento. Otro punto interesante de diferencia entre el TDA y el TDAH es la velocidad de acción-reacción. Es decir, en los TDA la velocidad de acción-reacción es muy lenta. Entonces, cuando tú le hablas a un TDAH, tú piensas que no te escucha, te mira y te dice sí, ajá, ok, pero en realidad no te escuchó nada. Y como él te dijo sí, ajá, ok, tú piensas que él ya te escuchó, pero en realidad no te ha escuchado nada. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se van. Entonces tú, cuando tienes un hijo TDAH, tú tienes que asegurarte que realmente ha comprendido lo que le has dicho. Entonces, como ellos se abstraen, simplemente ingresó por una orejita y salió por la otra. Esto es un tema bastante preocupante ahorita con la enseñanza virtual, porque nosotros los docentes, como no podemos estar al otro lado de la pantalla, se nos hace muy difícil asegurar que nuestros chicos con TDA hayan comprendido la información. Entonces, si tú, papá, mamá, tienes un hijo con TDA, sí es importante que te involucres. No porque tu hijo sea adolescente, tú creas que la adolescencia va a hacer que el TDA se vaya, o que porque es adolescente ya es su responsabilidad, y no es así. Recuerda que tu hijo tiene estas características y estas características no se van. Estas características lo van a acompañar toda su vida. Si tú a tu hijo desde pequeño no le has enseñado estrategias, entonces las estrategias no van a nacer del aire. Tú tienes que acompañar a tu hijo adolescente, más aún si es TDA, en este proceso, y más aún en la enseñanza virtual. Tienes que ser su cómplice, tienes que ser su sombra, tienes que estar ahí
¿Por qué? Porque te voy a hablar después de otras características que también son sumamente importantes de tener en cuenta. Entonces, si tu hijo está sentado a la pantalla 30 minutos y no ha copiado nada, sí tiene que haber una intervención de tu parte y una preocupación. Es importante entonces que tú sepas que esta capacidad de acción-reacción es sumamente lenta. Entonces, sí es un tema preocupante. Ellos pueden estar perdidos en la clase y tú no lo sabes. Entonces, Melissa justamente nos comenta, mi hijo tiene TDAH y su atención se pierde rápidamente. Es por eso que una tarea lo acaba en varias horas porque siempre pone excusas para levantarse de la silla. Por supuesto, vamos a hablar en un momentito sobre el siguiente punto de la hiperactividad, pero efectivamente esa es una gran diferencia entre el TDA y el TDAH. Cuando nosotros hablamos de la reacción muy lenta y la atención focalizada, en el TDA tu hijo puede estar sentado frente a la silla todo el día, se va a parar cuando la silla le incomode, pero el TDAH no. Justamente vamos a hablar en un momentito de una palabra muy clave que nos ayuda a ver esa gran diferencia. No pueden estar los chicos hiperactivos sentados tanto tiempo. Nos escribe Grisel, me dice, soy de México, muchísimas gracias a México por estar aquí, muchísimas gracias, siempre es bueno saber de que tenemos México, tenemos España, tenemos a Chile, tenemos bueno, a Perú. El día de ayer estuvimos en una reunión muy bonita para ver justamente el mes de la sensibilización TDAH, así que les agradezco muchísimo a todos los países hermanos por estar aquí con nosotros. Entonces, ya sabes, estas desapariciones de la realidad son súper importantes a tener en cuenta, porque cuando tu hijo regresa a la realidad, simplemente se perdió la clase. Ya no saben qué está, ya no sabe dónde está. Entonces Melissa nos cuenta, mi hijo tiene TDAH y su atención se pierde rápidamente. Exactamente, ¿no? Una tarea lo acaba en varias horas porque siempre pone excusa para levantarse de la silla. Y Verónica nos dice, en la escuela va con Ritalin y hay ocasiones en que atiende y no tengo problemas, pero otras veces no es así. El problema es en la tarde cuando hace las tareas. Ahí ya no toma Ritalin, él tiene 7 años. Bueno, tú misma estás viendo la diferencia entre tomar Ritalin y no tomar Ritalin. El tema de la medicación lo vamos a tratar con un experto más adelante. Te comento que yo, siendo TDAH adulto, sí tomo mi Ritalin. Mi diagnóstico, por ejemplo, me hace ver que lo necesito 3 veces al día. En el caso de tu hijo, el neurólogo tiene que darte estos pasos, pero es sumamente importante que esta información la lleves. Porque cuando tienes las citas y las evaluaciones con el neurólogo cada cierto tiempo, tú tienes que darle a conocer esta información, que durante las tardes, cuando ya no está el consumo de Ritalin, justamente hay esta dificultad. ¿Por qué? Porque el Ritalin lo que hace es compensar esta poca producción de dopamina. Entonces ayuda a los neurotransmisores de la dopamina a producirse más, del mismo modo con la serotonina, que es justamente el neurotransmisor de la alegría. Justamente nosotros los TDAH tenemos mucha serotonina, y los que trabajan conmigo, por ejemplo, en mi empresa, saben lo feliz que puedo estar. Pero ¿qué pasa con esta serotonina? Que nuestro sistema de reciclaje de serotonina falla. Es como cuando tienen que pasar los carritos de tu municipalidad para recoger la basura, no pasa. Entonces, esta serotonina se queda liberado en el cerebro y nuestro estímulo de alegría pues sigue ahí durante todo el día. Entonces, el sistema de reciclaje nos falla. Justamente la medicación lo que hace es compensar lo que nosotros no podemos producir de manera natural. Entonces, es importante saber las características de tu hijo para que lo puedas entender, para que lo puedas comprender, pero más aún, para que sepas cómo apoyarlo desde casa. Entonces, un chico con TDA necesita muchísimo apoyo en esta velocidad de acción-reacción muy grande, porque es muy lenta. Entonces, apóyalo. Si tu hijo, si necesitas revisar los cuadernos para que veas realmente si ha copiado o no copiado, hazlo. Pídeselo, crea con él el hábito, porque un chico con TDA se va y cuando él regresa, el costo de haberse ido es muy alto porque sufre muchísimo, porque no sabe
qué hacer. Son chicos que esto mella muchísimo en su autoestima. Priscila nos dice, ¿no? Mi segundo hijo se estresa de mi hijo TDAH, que dice que lo desespera y mi casa es un caos. Priscila, te cuento que esta semana, justamente por el mes del TDAH, vamos a hablar sobre TDAH y familia. Nos es sumamente importante. Vamos a trabajar también sobre el sentimiento de los hermanos, de los sentimientos de hijos, hermanos TDAH. Entonces es sumamente importante también ver que los hermanos que no son TDAH, que tienen un hermano TDAH, se estresan. ¿Cómo es la vida con ellos? ¿Cómo es la vida de familia? Vamos a estar con una invitada súper especial este mes que nos va a ayudar muchísimo a resolver este y otros temas. Grisel nos comenta, con la pandemia, todo lo que estaba logrando en cuanto a rutina se perdió. Te entiendo. Ahora me esfuerzo para llevarla tal cual me lo indicó la psicóloga, pero me cuesta. En cuanto a las tareas no tengo problemas, ya que lo hago por tiempos cortos y le doy el tiempo. Le doy el tiempo de recreo o el del receso, perfecto, ¿no? Ya terminó su ciclo escolar, me sorprendió porque este año fue diagnosticado y no ponía atención en la escuela y no trabajaba, pero a pesar de eso sacó su diploma. ¡Qué bueno! Felicitaciones, de verdad es un orgullo para mí poder leer tu experiencia, porque realmente lo que estás compartiendo es que sí se puede. Cuando la familia se involucra muchísimo desde casa y ahora más en los momentos de pandemia, sí se puede. Qué bueno que haya tenido este diploma, porque una de las cosas que sucede con los chicos, sean TDA o TDAH, es que las recompensas que ellos necesitan son inmediatas. Y tú te imaginas iniciar el año y decirle, vas a ver que a fin de año todo va a salir muy bien. Para ellos, recuerda que ellos son atemporales. Entonces decirle hasta fin de año, ¿son cuánto? 10 meses o cerca de 11 meses, o sea, recién le vas a dar una recompensa a los 11 meses, él recién va a ver su fruto a los 11 meses. Los videojuegos se los dan en 5 segundos. Entonces, súper importante ver tu acompañamiento, que los chicos, que nuestros hijos disfruten el proceso. Lady, ¿qué tal? Buenos días. Nos dice, yo tengo 2 niños, el mayor de 12 años tiene TDA y el menor tiene TDAH. Mira qué diferencia en tu ámbito familiar. Puedo observar la gran diferencia en ellos. Puedo decir que con mi hijo mayor, que es el que tiene TDA, la situación es mucho más difícil y sí lo vengo apoyando mucho. Prácticamente soy su sombra. Efectivamente es una palabra clave, creo que de mamás o papás con hijos con TDA. Con lo que usted nos enseña ahora podré entenderlo mejor. Efectivamente. Y nos dice que su hijo menor con TDAH no aguanta la media hora, se desespera, excepto en matemática, que la Miss logra su atención. Por eso es sumamente importante mantener la comunicación con los profesores, porque ahora en el tema virtual, justamente los profesores no podemos estar al otro lado de la pantalla. No es como en la clase presencial, que sí podemos estar a su alrededor. Aquí no. Por eso contamos muchísimo con ustedes. Recuerden, los padres no tienen por qué saber los contenidos teóricos o académicos. Los padres tienen que estar preparados para poder trabajar los contenidos organizacionales, las rutinas, los hábitos, el sistema de soporte y de apoyo en casa. Y si tienes un hijo TDA, como te lo acaba de comentar la experiencia de Lady, tienes que ser su sombra. Yo tengo muchas mamás TDA sumamente comprometidas con el trabajo de sus hijos y efectivamente son sus sombras. ¿Por qué? Porque esta velocidad de acción-reacción muy lenta no les permite recibir información relevante en el colegio. ¿Tienes examen para mañana? No sé. ¿Te han dejado alguna tarea? Ni idea. ¿Te ha dicho algo importante el profesor? Creo que no. Pero claro, no es porque sea un niño flojo, es porque no pudo atender. ¿Y por qué no atendió? Porque se nos fue. Entonces, mira la diferencia del TDA y ahora con el TDAH. Entonces, en el TDAH lo que tenemos es la impulsividad, que está relacionada con la hiperquinesia. Justo quería comentarte de esta palabra importante, la hiperquinesia, que es la capacidad de moverse sin control. Hacen ruidos, se chocan con todo, son torpes. Yo
yo me paro chocando con todo, como no tienen idea aquí en mi oficina, porque justamente tenemos esta dificultad. Entonces, los padres se preguntan, ¿en algún momento mi hijo dejará de chocarse con todo, dejará de romper cosas, dejarán de romper vasos, dejarán de moverse tanto? Sí. Los TDAH adulto ya no tenemos este problema de la hiperquinesia. Sí nos continuamos moviendo. Lo que pasa es que nuestro movimiento es diferente. Yo muevo mi silla de un lado a otro y muevo mucho las piernas. O tenemos otros TDAH adultos que mueven los brazos, pero esta necesidad de tener que pararse y tener que salir huyendo de la silla ya no va más. Esa hiperquinesia desaparece con el correr de los años, porque el cuerpo también se va desarrollando y recuerda que también el cerebro se va desarrollando. Entonces tú vas a reconocer un TDAH adulto porque no va a dejar de mover su silla, porque le va a temblar la pierna, porque puede estar moviendo el brazo, pero simplemente va ahí. Esa hiperquinesia alta simplemente va a tomar otro rumbo. Lo que sí se mantiene son las dificultades de planificación, organización, atención, gestión del tiempo. Y si desde pequeños no trabajan desde casa con los hábitos, pues entonces la etapa adolescencia y adulta para ellos va a ser mucho más difícil. Y esta hiperquinesia también puede estar relacionada con la impulsividad. Entonces, nuestros chicos TDAH se caracterizan por esta exacerbación de emociones, esta impulsividad para hablar muchísimo. Por eso uno de los elementos importantes que nos emocionó bastante al hacer el podcast es por eso, por la capacidad que tengo yo de hablar mucho y de querer compartir con todos ustedes tanta información importante dentro de mi experiencia, tanto como TDAH, como mi experiencia docente y mi experiencia de relación con otros. Entonces, solemos hablar muchísimo y muchas veces no tenemos filtro. Entonces, sí son, cuando están pequeños, dicen de todo, van a una reunión y nos pueden dejar pues muy mal porque dicen cosas que deberían de quedarse en casa. Y simplemente la soltaron en una reunión y tú dices, oh Dios mío, ¿dónde guardo mi cabeza? Porque mi pequeño acaba de comentar una infidencia. O son niños que, por ejemplo, también hacen muchas travesuras en las fiestas. Yo tuve un caso de una pequeñita que vino conmigo hace muchos años porque a los 5 años ella fue diagnosticada con TDAH, edad muy, muy temprana, porque la niña simplemente iba a un cumpleaños y colocaba los dedos en la torta, jugaba con las gelatinas, jalaba los manteles, y era tanta la impulsividad, tanta la hiperactividad, pues que los compañeritos ya no querían invitarla a los cumpleaños, y para ella era muy frustrante. Su diagnóstico, como les digo, fue bastante temprano, porque ella ya presentaba estas sintomatologías. Entonces, no hay mejor persona que conozca a un niño, una niña TDA o TDAH que sus propios padres. Entonces, por eso es importante, cuando tú veas algo que llame tu atención y tu curiosidad y tengas una preocupación, ve al neurólogo, ve al neuropediatra, coméntale lo que estás viendo, lo que tú consideras que tal vez no sea un patrón regular. Grisel nos comenta, teníamos un conflicto con mi esposo en cuanto a la medicación, porque yo quería medicarlo, pero mi esposo no. Efectivamente, empezamos con terapias, pero no estaba funcionando. Hace 4 meses lo medicamos. Toma Stratera y junto con la terapia vemos el cambio. Sí. Cuando trabajamos en el tema multimodal, tú puedes tomar la decisión de hacerlo multimodal o no. Es decir, puedes acompañarlo con la terapia y tú también acompañarlo desde casa sin la medicación y vas a lograr resultados. Lo que pasa es que los resultados no son tan rápidos. En cambio, cuando tu acompañamiento, la terapia, el coaching, vas con la medicación ayuda muchísimo, y este trabajo multimodal hace que los logros se vean de una manera más rápida. Melissa nos comenta,
yo tengo que volver a explicar y resumir las clases con los puntos más importantes porque cuando las clases son largas se aburre. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los chicos se olvidan. Si me estás hablando de un hijo TDA, efectivamente se olvidó. Entonces, por eso es que también es importante involucrarse cuando tienes un hijo TDA, involucrarse mucho más con el tema académico, muchísimo más que con un TDAH. Entonces, mira el tema de los TDAH con la hiperquinesia, mira el tema de los TDAH con la impulsividad. Entonces, como te digo, en el caso del TDAH, sus bloqueos van mucho hacia el tema de las funciones ejecutivas de concentración, organización, planificación, la atención, como te digo, sostenida, ¿no? Pero en el TDA están estos vacíos, estos espacios, estos olvidos. ¿Qué recomendaciones sobre alimentación nos puedes brindar para niños con TDA y TDAH? Marianela, te agradezco muchísimo porque también este mes vamos a estar tocando el tema de alimentación. En mi canal de YouTube de Carla Bocanegra, neuroeducadora, y en el canal de Time for Learning, dejamos un maravilloso video sobre alimentación en el TDA y en el TDAH. Y nosotros, por la experiencia también trabajando con familias, uno de los puntos que les hablo es acerca de el azúcar. De todas maneras, el azúcar, alto contenido de azúcar, estimula muchísimo el sistema nervioso central. Entonces es importante que nuestros hijos ya estén con las revoluciones tranquilas. Entonces tratar de no sobreestimular con una serie de alimentos que le van a producir más excitación. Hablamos también sobre el magnesol, que es un compuesto. Tú ya sabes que el magnesol lo puedes comprar en los sobres y tomarlo en la mañana. Muchas familias también acompañan el dormir de sus hijos con magnesol en la noche porque también los calma, los tranquiliza, y en las mañanas porque los motiva, les da energía. En el video que te comento de Time for Learning, que lo voy a compartir contigo también el día de hoy, vas a encontrar también una lista de alimentos como los fideos, el pescado, el huevo y la forma de cómo acompañarlo. La alimentación saludable para un TDAH bajo en azúcar ayuda muchísimo a mantener esta tranquilidad para que puedan trabajar tus hijos, a desarrollar todas las actividades que tengan que hacer en el momento que ha sido planificado, ¿no? Lee Reynoso nos comenta: mi neuropsiquiatra dice que todos son niños con TDAH y que no hay TDA. ¿Cuál es la diferencia? Justamente estamos hablando en este momento la diferencia. La primera es atención sostenida versus atención focalizada. Un chico con TDAH no se te va. Un chico con TDAH va con mucha hiperactividad, él sabe qué hay o qué no hay que hacer, pero como le gana por hacer otras cosas, pues simplemente no logra el objetivo. En cambio, un chico con TDA se va. El omega 3, súper recomendado también, muy recomendado. Nos acompaña también el día de hoy Claudita Tazara, una gran amiga, colaboradora, una compañera de trabajo de muchísimos años, quien también estaremos prontamente pidiéndole que venga porque vamos a hablar con ella de temas muy interesantes relacionados con la ansiedad y más aún en tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros también el día de hoy acompañándonos, y también síganla por sus redes sociales. Otro elemento importante, Anita nos comenta, antes de seguir con otra de las características, ¿las terapias de integración sensorial funcionan? Sí. Mira, en realidad, cuando nosotros trabajamos de manera multimodal, tratamos de darle a tu hijo herramientas. Hay muchos lugares de donde tomar las herramientas. La idea es que las herramientas estén trabajando para un objetivo y no acumularnos de herramientas, porque las herramientas no son solo para tu hijo, sino también para ti. De nada sirve que un hijo, que una hija con TDA o con TDAH vaya a sus terapias si la casa es la misma, si el ambiente es el mismo. Entonces, recuerda, todo lo que haga tu hijo, tu hija, tú también lo tienes que trabajar en casa. Permíteme entonces darte a conocer otra diferencia interesante entre el TDA y el TDAH. Y aquí está la desorganización. Vamos a ver un poquito con
Verónica nos cuenta, me cuesta mucho que controle sus emociones, cuando quiere algo grita, cuando quiere algo se irrita, en ocasiones trato de ayudarlo pero no siempre sale bien. Cuando se trata del tema de emociones, trata de buscar en casa una zona de tranquilidad. Trata de buscar en casa una esquina de control. Cada vez que tu hijo o tu hija se desespere, se descontrole, llévalo hacia esa zona que has elegido de control, hacia esa esquina. Juntos trabajen en una estrategia de relajación, juntos, y luego conversa de lo que quieras conversar con él o con ella. De nada sirve que tú le quieras dar una información si tu hijo está fuera de control. Ubica en tu casa una zona de control, una zona de relajación. Y la próxima semana vamos a tener una invitada maravillosa que nos va a dar a través del mindfulness las estrategias para que apliques en esa esquina. Ubica en tu casa esa esquina del control. Eliana nos comenta, ¿qué pasa cuando el diagnóstico es del tipo combinado? Efectivamente, aquí por eso este podcast me ha parecido súper interesante, porque aquí tú puedes ver a un chico fusionado, el chico con TDAH, que simplemente no aguanta la silla, pero a la vez también es TDA, porque cuando le hablas, se le fue la idea. Este es el tipo combinado, es el que tiene un poquito de cada uno. Lo que hay que ver es, ¿para dónde va? ¿Va más hacia el TDA o va más hacia el TDAH? Pero el combinado es en el que tenemos que hacer un trabajo muy, pero muy estratégico, porque va de ambos. Por eso, Eliana, toma bastante atención a esta diferencia y luego anota cuál es su tendencia, más hacia el TDA o más hacia el TDAH. Nancy nos comenta, ¿cómo ayudar a mi hijo a organizarse si yo también soy muy desorganizada? Me cuesta hacer rutinas. Ahí tenemos un trabajo contigo. Tenemos un trabajo súper importante que realizar en casa, porque si tú no te organizas primero, ese aprendizaje por la imitación para tu hijo no se va a dar. Para que un cambio se sostenga en el tiempo, el ambiente tiene que estar cambiado, y el cambio empieza también por nosotros. Permítanme mencionarles unas diferencias más. Memoria de trabajo para un TDA. Por eso les pido, por favor, como la atención y concentración es bastante lenta, la memoria de trabajo también se encuentra muy afectada. Pero si ya te lo repetí 3 veces, hazlo una 4ª vez, porque ellos no sostienen la memoria de corto plazo para que pase la información a la de largo plazo. Entonces, lo poquito que ellos cogen de lo que tú le dices no se guarda en la memoria, y por eso es que es sumamente importante hacerle un TDA, el seguimiento en casa. Ellos no son hiperactivos, ellos no interrumpen en la clase. Por eso un diagnóstico de TDA no se da en edades tempranas, se da cuando ellos ya entran a la adolescencia, porque los cambios hormonales también ayudan mucho a dar a conocer este trastorno, el TDA. En cambio, con los TDAH, muchos TDAH pueden ser muy buenos en las matemáticas, pueden ser muy buenos en las ciencias, pueden ser, o lo contrario, muy buenos en las letras y tal vez no tan buenos en las matemáticas, pero el TDAH, su dificultad en el aprendizaje no está porque ellos no puedan, sino porque la desorganización que ellos tienen para poder arreglarse, para poder ordenar su espacio, no lo tienen. Entonces la hiperactividad les juega en contra en el aprendizaje, pero ellos pueden aprender y muchísimo. Yo soy muy hábil en las matemáticas, por ejemplo, las letras conmigo no van mucho. Mi plan lector era algo que fallaba muchísimo. ¿Por qué? Porque también mi flexibilidad cognitiva y mi capacidad de entender un doble sentido no lo tengo, pero yo soy muy buena en mate. Entonces tengo muchos chicos TDAH que son fantásticos en mate, otros chicos que son fantásticos en letras, pero la desorganización en el aspecto de la hiperactividad juega muchísimo en contra. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros podemos dar? Porque nos hemos quedado cortísimos. Realmente tenemos más información para compartir con ustedes. Pero ¿cuáles son entonces las conclusiones que podemos dar? Primero, al recibir un diagnóstico, asegúrate. ¿Me estás hablando que mi hijo es TDA?
o si mi hijo es TDAH. Si es TDA, que el podcast de hoy te ayude a ver esas diferencias importantes. Si es TDAH, también, para que tú veas que la hiperactividad no es solamente la única diferencia entre un TDA y un TDAH. Estrategias para abordar también son diferentes y nosotros podemos ayudarte. Los neurólogos, los neuropediatras te van a dar esa información. Piden que sea claros, que te ayuden a ver estas diferencias, y nosotros, los coach, los profesores particulares, los neuroeducadores que se encuentran especializados en atender a un TDA o un TDAH, te vamos a dar un gran servicio. Pues entonces realmente, Adriana, ¿por qué no aprovecha la conferencia y dejar un tiempo? Vamos a ver, Lili, cuando se siente agredido en la escuela, en lugar de defenderse, prefiere aislarse. Tenemos muchísima información, Lili, Adriana, Hashmed, realmente maravilloso el que hayan podido estar con nosotros el día de hoy. Les agradezco entonces muchísimo a todos. Por favor, sigan dejándome sus comentarios, sigan escribiendo por chat, sigan dándonos todas las informaciones. Realmente este mes de sensibilización del TDAH justamente queremos abordar todo de la mejor manera posible, y en todo caso, si no podemos, síganos escribiendo, que nosotros vamos a contactarlos para poder ayudarlos. Entonces quiero darles nuevamente un abrazo. Vamos a ver, Norma. Sí, tenemos a Norma, entonces vamos a ver, Norma, nos escapamos con ella un ratito. Nos dice: mi hijo tiene 11 años, TDAH, y tiene discapacidad intelectual. En la escuela ha mejorado con medicamentos y terapia, pero cuando se burlan de él o siente que lo molestan, quiere pegarles y sacar tanta fuerza que a veces me cuesta tanto trabajo controlarlo. Sí, efectivamente. Entonces, dependiendo del diagnóstico, como tú comentas, Norma, por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de emociones, el tema de qué hace, cómo controlar la frustración, cómo controlar la ira. Y te cuento que para eso también vamos a tener en este mes de la sensibilización un trabajo sobre TDAH y emociones. Entonces, estén atentos, Norma, estate atenta, porque vamos a publicar qué se vienen para los otros sábados, y nosotros queríamos ingresar con esto. Para que este mes de sensibilización del TDAH esté completo, primero hay que saber quiénes son nuestros hijos, a quiénes tenemos, y eso significa conocer las diferencias entre un TDA y un TDAH. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora. Ha sido un gusto tenerlos hoy, y vamos a agradecer a nuestro gran auspiciador, que es Time for Learning, centro especializado en brindar clases particulares de reforzamiento online y presencial con metodología de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de tu hijo. Cuentan actualmente con las áreas de psicología y de coaching para jóvenes y para padres. Time for Learning, enseñando con el ejemplo. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, y te dejo un abrazo inteligente.